Buen día, espero que todos estén bien. Hoy nuevamente continuamos con el seminario. Vamos a buscar en el libro de San Juan, capítulo 8. San Juan capítulo 8, versículo 1. Dice la palabra de Dios: y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. San Juan capítulo 8, desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Esta historia es muy famosa, la mujer adúltera. Muchas personas conocen. Dentro de esta historia hay un mensaje muy bueno, tiene mucha enseñanza. En ese momento, los judíos, ahí menciona fariseos, escribas, querían entregar a Jesús. Ellos estaban buscando una oportunidad de acusarle, como de quitar a Jesús del medio. Ellos no podían soportar que había otra persona que conquistara, que ganara el corazón de la gente haciendo lo bueno y haciendo algo que para ellos les resultaba como incómodo, porque Jesús actuaba según la voluntad de Dios y no según las tradiciones. Y el pueblo judío es muy atado a las tradiciones. Ellos recibieron una ley en el monte Sinaí, recibieron estatutos y se han regido a través del tiempo en base a esos mandamientos, a esas leyes, pero actúan de una manera muy fuerte y estricta en el cumplimiento de la ley. Tanto que se olvidan del corazón de la palabra, del objetivo, del por qué recibieron un mandamiento, y se aferran más en los actos, en su trabajo para poder ganar, así entendiendo ellos, para poder ganar el corazón de Dios. Pero el corazón del hombre, desde su nacimiento, está contaminado. El hombre se contaminó del pecado, cayó en el pecado por Adán. Cuando Adán pecó, esa maldición, esa condenación fue transmitida a todo hombre. Ayer compartíamos Romanos capítulo 5, versículo 12, que enseña que el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado entró la muerte.
y así mismo pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Es decir, Adán pecó y a través de su descendencia, la descendencia del hombre, se transmite el pecado. ¿Qué sucede? Que Dios ha preparado un camino muy importante para que el hombre vuelva a Él. Pero muchas personas, por seguir su propio pensamiento, deseo, apoyo en sí mismo, sin tomar en cuenta el corazón de Dios, caminan un camino muy diferente. Entonces, siguiendo su propio camino, nunca podrán conectarse con el camino que Dios le prepara. Dios preparó un solo camino para que el hombre reciba la salvación, y es a través de Jesucristo. Jesucristo, la mayoría de las personas lo conocen en este mundo. Lo conocen muchos como el Hijo de Dios, como el Todopoderoso, la personificación de Dios aquí en la tierra. Otros lo conocen como un gran profeta, un gran persona, pero conocen el nombre de Jesús. En ese momento que narra la historia, Jesucristo caminaba por el pueblo enseñando, preparando su camino para ese gran papel como salvador del pecado del pueblo, de todo el mundo. Pero los fariseos, los escribas, vivían apoyados muy arraigadamente. Tenían ya durante ese tiempo la insistencia de querer culpar a Jesús, para que su doctrina, su forma, sus maneras permanecieran. Juan el Bautista fue preparado, fue iluminado por Dios para que preparara el camino de Jesucristo, para que las personas abrieran su corazón a un Salvador. Él estaba preparando el corazón de la gente. ¿Y de qué manera Juan preparaba el corazón? Juan predicaba un bautismo de arrepentimiento para que las personas dejaran su camino, dejaran sus razones, el apoyo en su propia fuerza y recibieran la salvación por un guiador, un Salvador que viene directamente de Dios, el Cristo. Aquellos que escuchaban a Juan el Bautista y recibían esa enseñanza eran bautizados por él. Como símbolo, eran sumergidos en el agua, sepultados en el agua, representaba la muerte de esa persona, la muerte de su pecado, y cuando se levantaba del agua, representaba el nuevo nacimiento, una nueva vida, la resurrección. Entonces, ese bautismo de Juan era con el objetivo de que las personas prepararan su corazón, murieran a sí mismos para recibir al Cristo. Por eso el camino de Juan es un camino muy, muy importante. Él estaba preparando el camino del Hijo de Dios. Es un camino muy bendito. Y Juan enseñaba así hasta que llegara el momento en que Jesús se presentara. Juan estaba esperando el Salvador. Nosotros podemos leer en San Mateo, donde habla del bautismo de Jesús. El bautismo, vamos a buscar San Mateo. Capítulo 3. San Mateo capítulo 3, versículo 13. San Mateo capítulo 3, versículo 13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí
los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Juan estaba esperando la llegada del Hijo de Dios, del enviado de Dios, que venía a salvar la tierra, a ordenar, a limpiar, a poner fin al pecado. Ya Juan conocía la promesa de Dios. En Isaías se habla como Juan, un profeta que iba a enderezar el camino para el propósito de Dios en nuestra vida, de salvación de nuestros pecados a través de Jesucristo. Isaías lo explica claramente. En el libro de Isaías se encuentra. Isaías capítulo 53. Entonces, en este bautismo se manifiesta algo muy importante, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Para todo aquel que estaba esperando al Cristo, este es un momento muy importante. Algunas personas dicen que el bautismo de Jesús fue para darnos ejemplo de que hay que bautizarse. Otros tienen otras teorías. Pero lo que se puede ver acá en este texto bíblico y la enseñanza que nos deja es la siguiente. Juan no quería bautizar a Jesús. En ese momento no estaba seguro de bautizarle, porque decía en el versículo 14: mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Hasta ese momento él no tenía claro el propósito del bautismo de Jesús, porque el bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento, para que las personas dejaran de vivir según su manera y recibieran el camino de Dios. Por eso Juan se le oponía a Jesús. No, pero ¿cómo? Él tenía sospechas de Jesús. Él mandaba a sus discípulos a preguntarle: ¿eres tú el enviado de Dios? Él tenía sus sospechas. Pero todavía no se había confirmado con exactitud que Jesús era el Cristo. Entonces, el versículo 15 dice, San Juan capítulo 3, versículo 15, pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Juan insistía en que no, en que Jesús debía bautizarlo a él. Jesús es mayor. Pero Juan escuchó del mismo Jesús que dijo que de esta manera se debía cumplir la justicia. Así convenía. Dice: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Juan sabe quién va a traer la justicia al mundo: el Cristo. Jesús está diciendo que así conviene que se cumpla la justicia. Jesucristo está manifestando: Él es el Cristo. Es necesario. Por eso Juan, dice la palabra, Juan le dejó. Ahí comprendió el corazón de Jesús. El objetivo de Jesús ir allá. Luego Jesús fue, aquí vamos a continuar, dice el versículo 16. Juan le sumergió, versículo 16, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Cuando Jesucristo fue bautizado, la palabra dice que los cielos fueron abiertos, estaban cerrados. Para entrar al cielo, por nuestra manera, por nuestra forma, no se puede. Pero a través de Jesucristo los cielos fueron abiertos. Y Juan vio cómo descendía el Espíritu Santo en forma de paloma sobre Jesús. ¿Qué le atestigua esto? Que es el Hijo de Dios, que es el Cristo. Jesucristo mismo dio testimonio de que es el Cristo, indicándole que de esta manera se cumpliría la justicia en Dios a través de él.
Luego Juan vio al Espíritu de Dios que descendió y permaneció en Jesús. Ahí pudo confirmar, verdaderamente Él es el Hijo de Dios. Luego, versículo 17. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Aquí, el tercer testimonio fue directamente de Dios. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Por eso Juan pudo ver, entender, Padre, Hijo y Espíritu Santo dan testimonio de que es el Cristo, por eso el testimonio es verdadero. Todo el proceso, el trabajo que Juan estaba preparando era para este momento tan valioso e importante. Ya llegó el Cristo, el Salvador. Ahora, todas las personas que seguían a Juan, que esperaban al Salvador, eran entregados a Jesús. Vamos a buscar San Juan, vamos a buscar en el libro de San Juan. San Juan, capítulo 1. Juan capítulo 1, versículo 14. Sí, San Juan capítulo 1, versículo 14, vamos a leer. Primero, San Juan capítulo 1, versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces Juan está hablando sobre Jesús, cómo Dios le dio a conocer al pueblo, al mundo, de que es el unigénito, el verdadero Hijo de Dios, el que estaban esperando. San Juan capítulo 1, versículo 28 nos enseña, estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía. Mas, para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Ese bautismo de Jesús con Juan fue testimonio de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ya en ese momento el mundo debe abrir los ojos y recibir la alegría, recibir el gozo, todo lo que habían esperado desde la promesa que Dios le permitió a Abraham, que en él serían benditas todas las naciones, todo por lo cual pasó el pueblo de Israel con esperanza en Dios, en un Salvador. Aquí ya se ha manifestado a la tierra, ya está aquí, ya llegó. ¿Cómo ustedes creen que Juan se sentía en ese momento? O aquellos que esperaban al Hijo de Dios. Eso fue la sorpresa más grande del mundo, maravilloso. El Salvador ya está aquí. Muchos siguieron a Juan, que seguían a Juan, entendieron, Él es el Salvador. Y se dirigieron hacia Jesucristo. Ya el papel de Juan terminó. El bautismo de Juan ya tuvo su rol. Ahora falta el bautismo en Espíritu Santo.
Ese bautismo necesitamos para reconciliarnos con Dios. Este bautismo que Juan realizaba era para conectarnos con Cristo, para direccionar nuestro corazón hacia Jesucristo. Ahora, el bautismo que necesitamos, ese bautismo es en Cristo Jesús. De ese bautismo Jesucristo estaba esperando. Vamos a buscar San Lucas capítulo 12, versículo 50. San Lucas capítulo 12, versículo 50. Perdón, San Lucas capítulo 12, versículo 50. San Lucas capítulo 12, versículo 50 dice: de un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. Jesucristo decía que aún le faltaba un bautismo. Mucha gente puede, pero ¿cómo? Ya Jesucristo Juan lo bautizó. Sí, porque el bautismo de Juan tuvo el propósito de manifestar a Jesús como testimonio al mundo de que Él es el Hijo de Dios. Y es su simbolización, representa también el trabajo que Jesucristo hizo para limpiar el pecado del mundo, para la justificación de vida, la santificación. Pero hasta el momento Jesucristo no había ejecutado el bautismo directamente. Y Jesucristo decía acá, ¿cómo se angustia hasta que se cumpla ese bautismo? Porque el pueblo de Israel lo acusaba mucho, estaba detrás de él. Jesucristo ya esperaba también que se cumpliera esa palabra de Dios, esa promesa, ese bautismo, el bautismo en Espíritu Santo. Nosotros iniciamos leyendo el libro de San Juan, capítulo 8, porque la historia de la mujer adúltera. Y vimos cómo los fariseos, escribas, los ciudadanos, los judíos, encontraron a una mujer sorprendida en el acto mismo de adulterio y sabían que según la ley la mujer debía morir. Ellos buscaban el momento para que Jesús contradijera la ley de Dios y dijera no la maten, como oponiéndose a la ley que saben ellos y todo el mundo que fue Dios que la transmitió al pueblo. Esa ley tiene un propósito de Dios, tiene un propósito. Pero los fariseos y judíos no conocían ni el propósito de la ley, ni tampoco el propósito de la justicia en Jesucristo. La ley misma es una justicia. Una justicia mediante obras. El que cumpla la ley vivirá por ellas, como enseña el libro de Romanos. ¿Usted quiere vivir por la ley? Cúmplala. No trate. La palabra dice cumplir la ley, no tratar. Ahí es donde está el problema. Yo por lo menos trato, yo por lo menos intento. No. Usted tiene que cumplir la ley. La ley es santa, justa y buena. La describe la Biblia como algo grandioso. Pero personas contaminadas en pecado, apartadas de Dios, hay un deseo en muchos de hacer lo bueno, pero el pecado que está en la carne toma ocasión por el mismo mandamiento y hace que la persona peque. Así describía Pablo el pecado en Romanos capítulo 7. Porque en su mente él se deleita con la ley de Dios, pero sus cuerpos, sus miembros le dicen otra cosa. Entonces, la ley misma, lo que nos enseña a nosotros nos permite el reflejo de nuestro corazón ante el corazón de Dios. Esa ley es muy santa, muy buena. Cuando nosotros nos presentamos ante la ley, podemos ver, yo camino mal. Yo camino mal. Conocemos los 10 mandamientos, pero los estudiosos de la Biblia estuvieron analizando cuántos mandamientos hay en la Biblia que dependen de esos 10. Encontraron 613 mandamientos.
En el libro de Santiago dice que de nada sirve cumplir el 99% de la ley, si falta en una, te hace culpable de todos. Porque el faltar a un mandamiento es oscuridad en el corazón, un corazón contaminado. Hay personas que creen que en el corazón mora puede coexistir la bondad y la maldad, el bien y el mal, la luz y la oscuridad. Así piensa mucha gente. Pero la palabra de Dios no nos enseña eso, sino que las tinieblas no pueden prevalecer ante la luz. Donde hay luz no puede haber oscuridad y viceversa. Donde hay oscuridad es porque no hay luz. Entonces, el hombre con deseo de hacer lo bueno, de vivir delante de Dios, pero sin fuerza alguna, el hombre perdió el Espíritu de Dios, que era la fortaleza para poder actuar acorde a la voluntad de Dios. Perdió esa fuerza, Adán se apartó de Dios, el hombre fue condenado. Entonces, mientras el hombre va creciendo, puede educarse, puede surgir un pensamiento, la moral, la conciencia de hacer lo bueno, pero no tiene fuerza por el pecado. Entonces, es un problema serio. Hay que conocer exactamente cómo podemos volver a Dios si estamos muertos espiritualmente. Y Jesucristo nos enseñaba que el árbol malo no puede dar frutos buenos. Pero tratando así. Desde la antigüedad eran con corderos y la persona que cometía algún pecado presentaba un cordero delante del sacerdote. Este realizaba un rito que consistía en sacrificar ese cordero, derramar toda la sangre para expiación de ese pecado que cometió. Y según el tipo de pecado también había un tipo de ofrenda. El libro de Levíticos capítulo 4 habla del pecado del hierro, el pecado cuando una persona no a propósito, pero también habla del pecado que era intencionado. Y cada situación ameritaba un tipo de proceso. Levítico 16, Dios establece un sumo sacerdote, una ofrenda con el sumo sacerdote para todo el pueblo. Pero la palabra nos enseña a través del tiempo. Dios pudo ver el corazón del hombre. Y esos sacrificios que se ofrecían a Dios, como corderos, animales, no le agradaron a Dios. Y Dios preparó un cuerpo a Jesucristo, santo y perfecto, para que se entregara, muriera y derramara toda su sangre para la salvación de todo el mundo. Ese Jesucristo estaba caminando acá, pero el pueblo judío, que se apoyaba en su propio camino y tenía esperanza en su propia fuerza y experiencia de que podían agradar a Dios según la herencia. Podemos agradar a Dios porque somos descendientes de Abraham, linaje. Decían que eran hijos de Dios más por el linaje que por su camino y corazón. Nosotros somos descendientes de Abraham, por eso somos hijos de Dios. Eso fue la excusa que ellos le dijeron a Jesús en San Juan capítulo 8, más adelante vamos a ver. Pero Jesucristo le dijo que no. Si ustedes fueran hijos de Abraham, caminaran como Abraham, hicieran las cosas que Abraham hacía, creyeran en lo que Abraham cree, creyeran en mí. Pero el pueblo no creyó en Jesús. Ellos querían que Jesucristo fuera muerto o que Jesucristo se saliera del mapa. Ellos no querían ver a Jesús. Al ellos presentarle a la mujer adúltera, ellos juzgaron a esa mujer. Ella es mala. No, la ley nos dice ya, tiene que morir. ¿Por qué? Muy mala, cometió pecado, muy sucia. Él tiene que decir obligatoriamente. Pero ellos sabían que Jesús predicaba ¿qué? El amor y la salvación. Y en Jesús la gente cambia, pero ellos no aceptaban el camino de Jesús. Vamos a buscar San Juan capítulo 8.
San Juan capítulo 8, versículo 7, dice: y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Ellos insistían a Jesús: ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Díganos. Ellos esperaban como el momento en que Jesús contradijera la ley, se opusiera ante Dios, hiciera algo revolucionario que llevara a Jesús a la muerte. Jesucristo debía morir, todavía no era el momento. Y Jesucristo iba a recorrer su camino según la promesa de Dios, no según la imaginación del hombre. Jesucristo le dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. ¿Qué hicieron? Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Ahí Jesucristo le mostró a ellos su corazón. Cada vez que Jesucristo se encontraba con alguien, Él reflejaba el corazón del hombre. Él hacía que el hombre reconociera dónde estaba. Él pudo mostrarle claramente el corazón de cada uno de ellos. Ese es su corazón. Por eso la conciencia, el remordimiento, ahí pudieron comprender, ¿verdad? Yo también. Los más viejos, más experiencia, más proceso, por más procesos han pasado en su vida y reconocen, ¿verdad? Si ella debe morir, yo también. Fueron acusados por su conciencia. Desde los más viejos, los mayores, hasta los más jóvenes. Se fueron. Entonces, la mujer que fue puesta delante de la ley misma no la mató, no fue condenada. Jesucristo le preguntó a ella: ¿alguno de ellos te condenó? No. Jesucristo dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Cristo Jesús tiene el poder para librarnos de la condenación de la muerte, del pecado. Tiene poder para librarnos de la muerte, librarnos de la condenación del pecado. Cristo Jesús. La mujer adúltera representa a cada uno de nosotros. Así como los fariseos, podemos decir, los fariseos muy malos, así, porque ellos presentaron a una mujer con astucia para engañar a Jesús, así, podemos pensar. Pero los fariseos, en realidad, son personas muy estudiosas de la Biblia, que antes la manera de pensar de ellos quieren hacer lo bueno. Están equivocados, claro está, según es el camino, porque se apartan de Jesús. Pero ellos tienen un deseo de vivir delante de Dios, y una persona que no conoce a los fariseos puede menospreciar: ellos son malos, así. Jesucristo decía: si a uno de ellos se le hace difícil alcanzar el reino de Dios, imagínense a los demás, a nosotros. Jesucristo decía. Porque si es por obra, esa gente se fajan mucho, muy estrictos, pero no sirve, porque no se apoyan en Jesús, sino se apoyan en su propia manera y fuerza. Con esto Jesús nos enseña: esa mujer adúltera soy yo, nosotros, cada uno. Ante la ley solamente merecemos morir. Estamos contaminados con el pecado. Para poder recibir la salvación y no ser condenados por el pecado y morir, necesitamos a Jesucristo. Jesucristo le dijo a ella: vete y no peques más. Jesucristo puede decirle eso a ella. Yo no puedo decirle eso a ella. Yo sé que ella es muy mala, ella hizo lo malo. ¿Cómo yo le voy a decir a una persona así
que haga lo bueno. Quizás yo veo entre la gente y digo, mira, aquel fariseo que está allá, ese se levanta todos los días temprano, ese cada vez que le toca la hora de orar, ese ora, ese reza, hace todas sus cosas, ritos. Ese anda con una Biblia. A él yo le puedo decir, ve, no hagas lo malo, porque yo veo su camino, camina ante mis ojos como bien, ¿verdad? Yo puedo decir así. Pero yo decirle a una joven que obviamente tenía que morir por su pecado, según la ley, ¿cómo yo le puedo decir eso? Yo no, porque yo no tengo poder. Pero ¿quién fue que le dijo a ella, vete y no peques más? Jesucristo. En Jesucristo hay poder, en su palabra. Ella se apoya en Jesús y camina bien. Ahora, si ella sigue su propio camino, menospreciando la palabra de Jesús, va a vivir haciendo lo malo, igual. Pero quien le dijo a ella, vete y no peques más, es Jesús. Y él lo dijo porque él tiene la seguridad de que el hombre puede hacer lo bueno. Si no pudiera hacer lo bueno en él, no le dice eso. ¿Cómo podemos hacer lo bueno? En Cristo Jesús. Apartados de él, volvemos a fracasar como la mujer adúltera. Quizá no podemos decir, no, pero yo no soy adúltero así. Pero ayer leímos que sale de un corazón contaminado, apartado de Dios. Engaño, malignidades, murmuraciones, homicidios. Leímos todas las cosas malas que salen del corazón del hombre, apartado de Dios. Entonces, esta mujer sorprendida en adulterio nos enseña a nosotros que también en Cristo Jesús tenemos la oportunidad de la vida eterna, de no ser condenados por el pecado. Vamos a buscar el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 8. Colosenses, capítulo 2, versículo 8. Colosenses 2. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo, y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Aquí la palabra nos enseña, hay que tener cuidado en qué creemos. Si creemos en algo que sea distinto al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque en Cristo Jesús permanece la deidad, o sea, Dios mismo. Versículo 11, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. La circuncisión como una señal es algo muy importante en el pueblo judío. Cuando Dios hizo el pacto con Abraham, lo confirmó, lo selló con una circuncisión en la carne, pero que esa circuncisión tiene una enseñanza y un corazón, que el hombre se niegue a sí mismo, se aparte de su confianza, de su apoyo, haga división, corte su vida y unifique su vida en Cristo Jesús, en Dios. Se aparte de su propio camino y siga el camino de Dios. En Cristo Jesús nosotros nos circuncidamos nuestro corazón, apartándonos de esos deseos carnales, ese yo muy fuerte que quiere vivir como quiera sin tomar en cuenta a Dios, un libertinaje. Cortar ese hombre que es débil en la carne, que es vencido por el pecado, para nacer nuevamente
para entregarnos a Cristo a través de ese sacrificio que hizo Él por nosotros. El versículo 12 nos enseña, sepultados con Él en el bautismo. Ayer decía que la palabra juntamente en la Biblia se menciona mucho y es muy importante, porque la gente sabe que Jesucristo murió para el perdón de los pecados, pero tiene a Jesucristo como allá, Él. Estamos hablando, sí, Jesucristo me salvó, pero Jesucristo lo tenemos como en tercera persona, allá, Él. Él murió, sí, por nuestros pecados, pero yo vivo, tengo mi vida, camino como quiera. Ese no es el bautismo en el Espíritu Santo. Hay que conocer bien el nombre de Jesús. Jesucristo es el salvador del pecado del pueblo. Pero ¿cómo salvó al pueblo? Él murió en la cruz, ¿verdad? Todos conocemos que Jesucristo murió en la cruz. Algunos no creen, pero Jesucristo derramó toda su sangre para limpiarnos del pecado y pagó el precio del pecado con su muerte. Al final, cuando le clavaron la lanza salió sangre y agua. Entonces ya el cuerpo no le quedaba sangre. Él derramó toda la sangre. La sangre, toda. La palabra dice en Levítico 16 que la vida de la carne se encuentra en la sangre. Cuando un hombre pierde toda su sangre, es evidencia de que murió. En esos sacrificios había que degollar a ese animal, ese que utilizaba como ofrenda para sacrificio, y debía derramar su sangre en el altar. Jesucristo derramó toda su sangre en la cruz. Toda su sangre. Y como evidencia de que murió. Jesucristo fue sepultado. Ya murió, hay que sepultarlo. El hombre, nosotros también, debemos considerar que morimos juntamente con Él. No es posible que creamos que Jesucristo murió por nosotros, pero mi ego no ha muerto. Ese apoyo en mí mismo, en mi propio deseo, no ha muerto. No podemos vivir así. Por eso la palabra dice, sí, Jesucristo murió por nosotros, pero nosotros morimos juntamente con Él. Cada vez que surja ese deseo de seguir como quiera, de caminar en oposición a la palabra de Dios, debemos recordar, no, ese es pensamiento, hay que cortarlo. Ese pensamiento, ese ser murió juntamente con Jesús. La palabra nos enseña a no obedecer a lo malo, a apartarnos. La palabra de Dios lo dice claramente. ¿Y qué nos da fuerza? Cristo. Cristo le dijo a la mujer adúltera, vete y no peques más. A mí, Jesucristo me dice, vete y no peques más. En Él yo deposito mi esperanza y el Espíritu Santo que recibimos en Cristo Jesús nos da la fortaleza de vencer al pecado, de apartarnos del mal camino, de caminar, nos permite caminar con buena conciencia. Nos da la fortaleza para amar al prójimo, para servir a los demás, para actuar de manera desinteresada a favor de una buena vida. Dicen que hay personas que conocen que Jesucristo murió en la cruz, pero caminan con una mala conciencia. Jesucristo no enseñó a nosotros vivir en mala conciencia. Conocen que Jesucristo murió en la cruz, pero entonces caminan según su propio criterio. Eso no es el Evangelio. Ese viejo hombre que sigue su propio camino en rebeldía contra Dios debe morir. Primero hay que reconocer que nuestro camino está mal. Cambiamos de dirección, no apoyándonos en nuestra propia fuerza y recibiendo el trabajo de Jesús. Ese es el arrepentimiento. Entonces la circuncisión como pacto nos indica que ya ese hombre se apartó de corazón de su camino, reconociendo que está mal, y se apoya en Cristo. No es que cuando nosotros nos apoyemos en Cristo Jesús, como dicen muchas personas entienden, ya ese le crecen alas, ese camina con una aureola como un ángel. No, el arrepentimiento de nosotros en Cristo Jesús es para apoyarnos en Él, para que esas malas costumbres que yo tengo, esa mala conciencia se vaya ordenando y nosotros no demos cabida a lo malo. Por eso hay que entregar nuestro cuerpo a Cristo, nuestro ser a Cristo Jesús.
Aquí en el versículo 12 dice, Colosenses capítulo 2, versículo 12, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él. Nosotros no solamente fuimos sepultados con Jesucristo, no solamente lo acompañamos en la muerte, morimos juntamente con Él, también fuimos sepultados juntamente con Él, pero más importante, resucitamos juntamente con Él. Cuando ustedes ven una estatua de Jesucristo crucificado, nos recuerda, Jesucristo murió, pero debemos también tomar en consideración que nosotros morimos con Él. Cuando el hombre muere, es entrado en una tumba, ya no puede salir para que no salga mal olor. No puede salir ese viejo hombre de nosotros para que no salga, debe ser sepultado. Primero morir, luego sepultarlo. Entonces el tercer día Jesucristo resucitó y Romanos capítulo 6, versículo 4 nos dice para que andemos en vida nueva. Este es el bautismo en Cristo Jesús. Al resucitar con Él recibimos el Espíritu Santo, nacimos de nuevo. Por un hombre nos constituimos pecadores, Adán. Y todo el mundo conoce el pecado, habla de pecado, somos pecadores porque vive en Adán. Pero por otro hombre, Jesucristo, hemos recibido la justificación de vida. En Cristo Jesús se habla de justicia, se habla de santificación, se habla de perdón, no se habla de pecado. El Espíritu Santo da testimonio de pecado hoy día por cuanto no creen en Él. Una persona no cree en el Evangelio de Jesucristo, por eso vive en pecado, por eso mantiene la conciencia del pecado y camina en pecado. Pero por un hombre nos constituimos justos. Pasamos a ser de pecadores, pasamos a ser justos por Jesucristo. Pero el hombre solamente piensa pecador, pecador, pecador. Somos pecadores, pecadores, pecadores. Viven haciendo lo malo. Viven en Adán. Vivir en Cristo es vivir en santificación y en justificación. Y Jesucristo nos justificó por su trabajo, no porque yo haya hecho algo que garantizara mi justicia. La mujer adúltera no hizo algo que justificara su justicia. Jesucristo sí lo hizo. Pero cuando nosotros recibimos el trabajo de Jesucristo, nuestra vida cambia para caminar con una buena conciencia y apoyados en la palabra de Dios. No es que yo, conociendo que Jesucristo nos salvó, voy a vivir como quiera. La palabra no enseña así. No enseña así. Si hay algún cristiano que enseña así, está equivocado. Porque Jesucristo no es cristiano. No es cristiano. Jesucristo nos salvó para que nosotros camináramos bien, en orden, en justicia, en amor, con buena conciencia. Hoy día el ser humano necesita mucha buena conciencia. Necesitamos gobernadores, necesitamos políticos, necesitamos presidentes, necesitamos maestros, padres de familia con buena conciencia. Y esto lo encontramos en Cristo Jesús. La honestidad, ser honesto con nosotros mismos, ser íntegros. En Cristo Jesús encontramos esto. Debemos cambiar primero nosotros mismos, ver dónde estamos para cambiar en Cristo Jesús. Dice el versículo 13, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. En Cristo Jesús nuestros pecados son perdonados y nos dio la oportunidad de vivir juntamente con Él. Es una gran bendición que hemos recibido. Para terminar, voy a leer el libro de Hebreos. Vamos a buscar el libro de Hebreos, capítulo 10. Versículo 10 dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecho una vez para siempre. Nosotros somos santificados por el trabajo de Jesús. Noé halló la gracia ante los ojos de Dios cuando el mundo estaba atestado de maldad. Cuando a Dios le parecía la maldad grande, y miren que si Dios encuentra algo grande porque en verdad es grande, Génesis capítulo 6, versículo 5, y vio Dios que la maldad en la tierra era mucha y que todo designio del corazón del hombre era de continuo solamente del mal. Todo lo que salía del corazón del hombre solamente del mal. En ese tiempo, dice la palabra, pero Noé halló la gracia ante los ojos de Dios.
no estamos muy lejos. Nosotros también hemos hallado la gracia ante los ojos de Dios a través de Jesucristo. Y dice que en esa voluntad nosotros somos santificados, somos santos en Cristo Jesús. Por eso yo no tengo en qué gloriarme a mí mismo ni apoyarme en mí, reconociendo que yo también soy como la mujer adúltera. Entendiendo eso, mi único camino es la justificación de vida a través de Jesucristo, para entonces vivir una vida según su voluntad, acorde a la voluntad de Dios en Cristo Jesús, con su Espíritu guiándonos y fortaleciéndonos cada día para vencer todo tipo de situaciones. Si hay situaciones en la familia, si hay situaciones en el trabajo, en nuestra vida, apoyándonos en Cristo Jesús podemos vencer, porque Él tiene el poder y nos ha permitido la gracia de la salvación para vivir acorde a la voluntad de Dios. Versículo 14 dice, Hebreos 10:14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Perfectos son aquellos que son santificados en Cristo Jesús, los que caminan en buena conciencia con Cristo Jesús. Dice el versículo 22. Vamos a leer todos juntos. Hebreos capítulo 10, versículo 22, cada quien en sus hogares. Vamos a leer este versículo. Hebreos capítulo 10, versículo 22. A la cuenta de 3, 1, 2 y 3. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de la fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Dice el versículo 23, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Jesucristo es fiel, Dios es fiel, Él nos prometió. Hay que acercarnos a Él y confiar en Él. Dice la palabra en el versículo 24, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Esta palabra que nos enseña, nos da la recomendación a cómo vivir en Cristo Jesús, en unión, en armonía, congregándonos. La iglesia son los miembros de Cristo, Cristo siendo la cabeza, exhortándonos. Algún hermano tiene alguna dificultad, conversando con esa persona, buscando en Dios, consultando a Dios a través de la palabra para vivir ordenadamente, para sacar provecho de su justicia, porque nosotros somos lo que somos, agraciados y benditos. Es una ventaja para nosotros el seguir a Dios. Somos lo que estamos ganando, no perdemos, ganamos. Y hay que aprovechar esta gran gracia que Dios nos permitió. Dejarnos guiar por su palabra para así poder vivir juntamente con Él. Esta es la vida, permanecer unidos a Dios. Porque lo que Dios crea es eterno. El alma Dios la creó eternamente. Hasta los científicos saben que la energía no se crea ni se destruye, se transforma, se mantiene. Dios crea las cosas perdurables, pero podemos vivir una vida apartados de Dios por la eternidad o podemos vivir una vida juntamente con Dios por toda la eternidad. Debemos decidir nuestro corazón y elegir. Pero como la palabra nos dice, elige el buen camino, elijan a Cristo. Entonces para nosotros es un honor, un gran agradecimiento tenemos el haber compartido el mensaje de Dios en este seminario. Tenemos planes de seguir haciéndolo. A su tiempo vamos a avisar, vamos a compartir afiches por las redes sociales para que se conecten y puedan congregarse. Aunque muchas personas se encuentran distantes, a través del internet podemos tener esta gran oportunidad de llevar el evangelio y conectarnos de corazón. Este seminario se está transmitiendo en el canal de Infinita Gracia en YouTube. Este canal se mantiene publicando contenidos importantes, por eso recomiéndenle a otra persona
este canal muy, muy bueno, porque nosotros no hacemos otra cosa sino transmitir el corazón de Dios para poder vivir con buena conciencia y caminar de manera ordenada. A todo el mundo le caería bien esta enseñanza. No se trata de una religión X, nosotros transmitimos el cristianismo, la palabra de Jesucristo, la palabra de Dios en Cristo Jesús. Por eso compartan, aquellos que no se han podido suscribir al canal, pueden suscribirse, hay una campanita que les sale debajo, ustedes, y dice también suscribir. Ustedes se suscriben y cuando se coloque un video, le llegará una notificación. Así de esta manera podrán estar al tanto de las actividades que realizamos. Nuestra iglesia se encuentra en el Copal 1, Santiago de los Caballeros, carretera Santiago Licey, carretera Santiago Licey. El Copal 1, y estamos abiertos acá los fines de semana. Mantenemos el protocolo de salud pública, nos mantenemos sentados aislados, no más de un 50% por el momento de lo que ocupa el local se está congregando. Los demás hermanos se congregan a nivel virtual, pero pueden venir acá al templo también. Y los domingos a las 9 de la mañana tenemos el culto. Nuestro pastor comparte la palabra con cada uno de nosotros. Él está en Corea y mediante una transmisión virtual nosotros recibimos el mensaje de la palabra. También los miércoles a las 7 de la noche tenemos culto. En el canal podrán escribir o comunicarse con cada uno de nosotros. De esta manera le enviaremos un enlace a aquellos que quieran participar de los cultos que realizamos a través de Skype. Gracias por visualizar este seminario y le prometemos que pronto presentaremos otro. Pasen feliz resto del día. La oración. Voy a orar para terminar. Oremos. Señor, le damos gracias de que nos haya dado la oportunidad de nosotros poder congregarnos, de poder recibir, Señor, este seminario. Fue por su gracia que hemos podido, Señor, compartir la palabra. Usted nos ha mostrado su camino, el camino que debemos tomar, y necesitamos que esta palabra llegue a todo el mundo. Que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo sea compartido, Señor, en todas las familias. Es la única oportunidad que tenemos para nosotros poder compartir, Señor, la gracia y el don de la salvación, Señor. Bendiga a todos los que han escuchado este mensaje y le oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.